Imagínate un auto que fue diseñado para conquistar las autopistas de Estados Unidos, pero que terminó convirtiéndose en el símbolo de la elegancia, el miedo y el poder en medio mundo. No es solo metal y cuero, es el Ford Fairlane. Hoy vamos a desarmar 30 años de historia, desde sus días de gloria en Detroit hasta por qué hoy, décadas después, sigue siendo el rey indiscutible de las concentraciones de clásicos. Quédate, porque el final de esta historia no es el que te contaron. Hay autos que se compran con la cabeza y otros que se compran con el pulso. El Ford Fairlane pertenece a una estirpe que ya no existe, la de los gigantes de acero que no pedían permiso para pasar. Durante décadas, este nombre fue sinónimo de éxito en Detroit, de velocidad en las pistas de NASCAR y de un estatus casi presidencial en América Latina. Pero ¿cómo pasó de ser el sueño de la familia americana en los años 50 a convertirse en un ícono de culto, rodeado de mitos, potencia bruta y a veces una historia oscura? Hoy no vamos a ver solo un review de un auto clásico. Vamos a viajar al centro de la ingeniería de Ford para entender por qué, después de medio siglo, cuando un Fairlane pasa por la calle, el mundo todavía se detiene a mirar. Si crees que es solo un Falcon más grande, estás muy equivocado. Prepárate, porque hoy desarmamos la leyenda del Fairlane. Para entender la magnitud de este auto, hay que entender su nombre. No fue elegido al azar por un equipo de marketing. Fairlane era el nombre de la propiedad privada de Henry Ford en Dearborn, Michigan. Ponerle ese nombre a un vehículo era una declaración de principios. Era el hijo predilecto de la marca. Lanzado en 1955, el Fairlane llegó para reemplazar al Crestline. En ese momento, Ford estaba en una guerra total contra Chevrolet. Era la era del cromo, de las colas de pato y de la opulencia. Si tenías un Fairlane en 1955, le estabas diciendo a tus vecinos que habías llegado a la cima. Pero en 1957, Ford hizo algo que parecía ciencia ficción. Presentaron el Skyliner Retractable. Imaginen la escena. Un auto con techo rígido que, con solo tocar un botón, se plegaba y se guardaba solo en el baúl. Dato técnico. Usaba 7 motores eléctricos, 4 gatos elevadores, 10 relevadores y casi 180 metros de cable. Era una pesadilla para un mecánico promedio, pero una obra maestra de ingeniería. Fue el primer techo rígido retráctil producido en serie en el mundo. Mientras los demás seguían usando lona, Ford ya estaba en el siglo XXI. A medida que avanzaba la década, el Fairlane empezó a mutar. Pasó de ser un auto full size a definir una nueva categoría, el auto intermedio. ¿Por qué? Porque Ford se dio cuenta de que el Falcon era muy pequeño y el Galaxy demasiado enorme. Aquí es donde la historia se pone interesante. Al hacerse un poco más ligero, el Fairlane descubrió su verdadera vocación, la velocidad.
Pero antes de hablar de los motores que escupían fuego, tenemos que entender cómo este diseño americano cruzó fronteras para convertirse en algo completamente distinto en otros países. Pero cuidado, porque mientras en Estados Unidos el Fairlane se preparaba para los muscle cars, en el hemisferio sur estaba a punto de nacer una versión que hoy es considerada, por muchos, el auto más lujoso y respetado de su historia. ¿Sabes por qué el Fairlane argentino es diferente a cualquier otro en el mundo? Te lo cuento en el siguiente bloque. Llegamos a 1962 y Ford toma una decisión arriesgada. El Fairlane se encoge. Pasa de ser un bote de lujo a un auto de tamaño intermedio. Pero no se dejen engañar. Perder peso fue lo mejor que le pudo pasar. Al ser más ligero, la relación peso-potencia se disparó. Ford acababa de crear, sin saberlo, la plataforma perfecta para lo que el mundo conocería poco después como el Muscle Car. Si hay un nombre que hace temblar a los coleccionistas hoy, es este: Thunderbolt. En 1964, Ford quería destruir a GM y Chrysler en las picadas, drag races. ¿Qué hicieron? Agarraron el Fairlane más básico, le quitaron todo lo que pesaba, alfombras, radio, apoyabrazos, y le metieron un motor que no debería caber ahí. Un V8 427 de 7 litros. Solo se fabricaron unos 100. Tenía capó de fibra de vidrio y ventanas de plexiglas para ahorrar peso. Era tan radical que Ford te hacía firmar un documento diciendo que el auto no era para uso en calle. Era literalmente un arma de carreras vendida en concesionarios. Para mediados de los 60, el Fairlane alcanzó su madurez estética. Los modelos 66 y 67 son, para muchos, los más hermosos. Introdujeron los faros verticales dobles, una mirada agresiva que decía, quítate del camino. Aquí es donde aparece el motor 390 y las transmisiones top loader de 4 velocidades. El Fairlane ya no era el auto de tu abuelo, era el auto que los jóvenes querían para quemar neumáticos el sábado a la noche. Pero mientras en Estados Unidos la fiebre de los muscle cars estaba en su pico, en el sur del continente algo muy distinto se estaba gestando. Año 1969. Mientras el hombre llegaba a la luna, en Argentina Ford lanzaba un transatlántico sobre ruedas. Mientras que en Estados Unidos el Fairlane ya estaba siendo reemplazado, en el cono sur se convertía en el tope de gama absoluto. No había nada por encima de él. Vehicles operation at South Ockenden in Essex. Because unlike the mainstream plants at Dagenham and Halewood, which concentrate on the bread and butter products, el Fairlane llegó para ocupar el lugar que el Falcon no podía llenar, el del lujo total. Era el auto para el empresario exitoso, para el político, para el que quería que su llegada se notara antes de bajarse del vehículo. and for a car factory, it's reassuringly clean. Quite a change from one lock-up garage round the corner, isn't it? Ford Argentina no se anduvo con vueltas y ofreció 3 versiones.
El estándar, más austero pero imponente. El 500, el equilibrio justo. Y la joya de la corona, el LTD. ¿Sabías que las siglas LTD significan Luxury Trim Decor? En Argentina, el LTD era el equivalente a tener un jet privado. Aire acondicionado, cuando era un lujo exótico, dirección hidráulica que podías mover con un dedo y ese techo de vinilo que le daba un toque de distinción que ningún otro auto nacional tenía. Hablemos de lo que hay bajo el capó, porque aquí está la magia. Aunque existió la versión de 6 cilindros con el motor 221 del Falcon, el Fairlane de verdad se siente con el V8 292. Pero ojo, en 1973 llegó el Fase 2. Ford mejoró las tapas de cilindros, la compresión y el diseño de la cámara de combustión. El resultado fueron unos 185 caballos brutos que hacían que este living con ruedas se moviera como un tren expreso. No era un auto para picadas de semáforo, era un auto para cruzar el país a 160 kilómetros por hora sin que se te moviera el café en el tablero. Pero la historia del Fairlane en Latinoamérica también tiene sombras. Por su robustez, su velocidad y su espacio, fue el auto preferido de las fuerzas de seguridad y sectores oficiales en una de las décadas más difíciles de la región. Esa silueta oscura en la noche se convirtió en un símbolo de poder que despertaba sensaciones encontradas. Sin embargo, para el fanático de Ford, el Fairlane sobrevivió a todo. Se produjo hasta 1981, resistiendo la crisis del petróleo y la llegada de los autos importados más pequeños. Cuando el último Fairlane salió de la línea de montaje en Pacheco, no se estaba retirando un auto, se estaba cerrando el libro de la era de oro de los motores V8 nacionales. Ahora, ¿realmente era tan bueno como dicen o es pura nostalgia? ¿Cómo se siente manejar hoy un auto que mide 5 metros de largo y no tiene sensores de estacionamiento? En el próximo bloque nos metemos debajo del chasis para descubrir los secretos técnicos que lo hacían el auto más cómodo de su época. Y sí, vamos a compararlo con su eterno rival, el Chevy Serie 2. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el Fairlane es infinitamente más cómodo que un Falcon o un Torino? La respuesta no está en los asientos, está en el chasis. A diferencia de sus hermanos menores, que usaban estructura monocasco, el Fairlane utiliza un chasis perimetral. Es decir, la carrocería va montada sobre un bastidor de acero independiente mediante tacos de goma especiales. Esto aísla el habitáculo de las vibraciones del motor y de las irregularidades del camino. Es por eso que incluso hoy, subirte a un Fairlane es lo más parecido a entrar en una cámara de aislamiento acústico. No manejas el auto, lo navegas. Es inevitable la comparación. En los 70, si querías potencia y agilidad, te ibas a una Chevy Serie 2. Si querías tecnología y espacio, buscabas un Dodge Polara. Pero si querías presencia y refinamiento, no había discusión. El Fairlane ganaba por nocaut. Mientras la Chevy buscaba el espíritu deportivo de las pistas, el Fairlane buscaba el confort de las autopistas. Tenía la distancia entre ejes más larga de su categoría, lo que le daba una estabilidad direccional envidiable.
En una época donde viajar de una provincia a otra era una odisea, el Fairlane era el único que te permitía llegar descansado. ¿Por qué dejó de fabricarse? El mundo cambió. Los autos se volvieron más pequeños, más eficientes y más plásticos. El Fairlane era un dinosaurio en un mundo que empezaba a pedir bajo consumo. En 1981, Ford Argentina decidió que el Sierra sería el futuro, pero el Sierra nunca pudo llenar el vacío emocional del Fairlane. El legado del Fairlane no son sus números de ventas, sino su capacidad de resistir el tiempo. Un auto que fue construido para durar 100 años en un mundo que hoy construye autos para durar 10. Estamos llegando al final de este viaje, pero antes de terminar, tenemos que responder la pregunta del millón. Si hoy quieres comprar un Fairlane, ¿qué debes buscar? ¿Cuáles son los puntos débiles que nadie te cuenta? Y lo más importante, ¿realmente vale la pena restaurar uno en pleno siglo XXI? Quédate, porque el veredicto final te va a sorprender. Si después de ver este video estás buscando uno en los sitios de clasificados, frena un segundo. Comprar un Fairlane hoy no es como comprar cualquier auto usado, es adoptar un pedazo de historia que requiere compromiso. Consejos de compra. El óxido es su peor enemigo. Revisa los anclajes de los elásticos traseros y los pisos bajo los pedales. Si la estructura está podrida, prepárate para una cirugía mayor. El V8. El motor 292 es casi eterno, pero si fue maltratado, las piezas de calidad no son baratas. Escucha el valvuleo. Debe sonar como un reloj suizo, no como una caja de herramientas. Faltantes de cromo. Mecánica consigues, pero las molduras y los accesorios específicos del LTD son el santo grial. Si al auto le faltan insignias o baguetas, vas a pasar meses buscándolas en foros. Manejar un Fairlane en el siglo XXI es una experiencia terapéutica. En un mundo de motores turbo de 3 cilindros y pantallas táctiles que te distraen, el Fairlane te propone otra cosa. Te propone volver al torque, a la dirección que no transmite nada más que suavidad, y ese balanceo de la carrocería que te recuerda que la vida no es una carrera. Cuando vas en un Fairlane, la gente te respeta. No es la envidia que genera un deportivo moderno. Es una mezcla de nostalgia y admiración. Te saludan en los semáforos, te preguntan de qué año es. El Fairlane es un puente generacional. Al principio de este video dije que el Fairlane era el trono de hierro sobre ruedas, y después de recorrer su historia, creo que me quedé corto. El Ford Fairlane representa una época en la que los ingenieros no tenían miedo de exagerar. Exceso de acero, exceso de potencia, exceso de comodidad. Ya no se fabrican autos así. Hoy la industria busca eficiencia y sostenibilidad. Y está bien, el mundo avanza. Pero siempre necesitaremos a los Fairlane para recordarnos que alguna vez el éxito se medía en metros de cromo y en el rugido de un V8 que parecía no tener fin. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también sientes esa conexión con el metal. ¿Cuál es tu versión favorita? ¿El Thunderbolt de carreras o el LTD presidencial? Déjamelo en los comentarios, porque los leo todos. No olvides suscribirte para más documentales de leyendas sobre ruedas. Soy Garaje de Elite y nos vemos en la próxima ruta. Dale arranque.